a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta noche, y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y que podamos ser edificados y salgamos diferentes. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu presencia, Señor, acudir a ti, mi Dios, y poder darte una alabanza en espíritu y en verdad, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú desciendes en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, y pedimos en esta noche, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que me uses, Señor, como un canal para transmitir tu palabra, Señor, y que pueda llegar hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y que podamos que pueda provocar tu palabra cambios, Señor, en esta noche. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar asiento, y este sábado no te pierdas la reunión de matrimonio. ¿Están contentos por este evento? Ay, gracias, amor, gracias. ¿Están contentos por esa reunión de matrimonios? Amén, amén, gloria a Dios. No entiendo. Ok. Despiértate y levántate. Muchas veces nada más nos despertamos y nos quedamos acostados, ¿verdad? Otros 5 minutitos y otros 5 hasta que ya se hizo 1 hora y te levantas porque te levantas, ¿verdad? Todos enfrentamos circunstancias que nos desaniman, y muchas de ellas es como pruebas en el trabajo, ¿verdad? Crisis de salud, relaciones tóxicas. Todo esto nos lleva a sentirnos desalentados y con ganas de tirar la toalla. No sé si te has sentido de esa forma en algún momento o en algún caminar de tu vida cristiana, desanimado, ¿verdad? Muchas veces te has sentido estancado. No sé si nada más me pasa a mí o nos pasa a todos en el caminar del Señor. El desánimo, ¿verdad? El estar estancados, o quizás estás pasando por ese proceso en tu caminar con Dios. Creo que todos hemos pasado ese momento, lo estás pasando, ¿verdad? Y es un día a día, y es algo que es parte del caminar con el Señor, porque nos va enseñando, enseñando a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y quizá ya no has estado en ese fuego del Señor como al principio cuando lo conociste, ¿verdad? El de querer gritarle al mundo entero quién era tu Salvador, el decirle: Señor, aquí estoy, el levantarnos, el orar, el pedir, el cantar, en que no querer que la alabanza se acabe, ¿verdad? Ahora queremos que la alabanza ya se acabe porque ya me cansé de estar parado. Y quizás son esos factores muy leves, ¿verdad? Pero a la larga hace que caigamos en un estado de adormecimiento o de acomodarnos como aquellos que no conocen de Cristo. ¿Y a qué voy con esto? Porque quizá ya no hay ese interés por seguir creciendo espiritualmente. Entonces llegamos a un estado que dices: es que no, yo no me siento así, pero es como lo peor es que todo esto es que muchas veces no nos damos cuenta de ese momento, porque es como si nos hubieran puesto una anestesia. Lentamente vas perdiendo los sentidos. Te ha tocado llegar a ese momento, te ha tocado el despertar y decir: ¿qué he hecho en el Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cambios estoy haciendo en mi vida? ¿Realmente estoy siendo como Dios me ha mandado a ser? Realmente, no sé si tú te has puesto o te has detenido en tu vida, en tu crecimiento, en tu vida, en tu caminar con Dios, y le has dicho: Señor, ¿qué he hecho? O has volteado un poco atrás y dices: bueno, era de esta forma, buscaba del Señor, ahora he dejado de acudir a tu palabra por poner por otras cosas, o he dejado de ayunar, o he dejado de buscarte, ¿verdad? Y caemos en un adormecimiento espiritual. Pero el Señor nos dice en esta noche a ti y a mí en Efesios
5:14, hablaba Pablo a aquellas personas que quizá querían imitar las cosas del mundo todavía, quizá todavía querían estar como un pie dentro de las cosas de Dios, pero en otro todavía con las costumbres de este mundo. Y le decía, Pablo, ya no son de las tinieblas, ahora son de parte de la luz, son de Cristo. Y dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, despiértate y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Cristo es la luz, es el que nos lleva hace rato dirigí a Manuel y decía, Señor, tú de las tinieblas me sacaste y vi tu luz admirable. De hecho, Pedro dice, de ahí nos sacaste, de lo más vil, de lo más menospreciado. Nos has sacado y nos has puesto un nombre que real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes. Entonces llegamos a ese estado que no nos damos cuenta y de repente se te pasa la anestesia y dices, ¿qué pasó? ¿Qué me hicieron? Ya te quitaron la muela, ya te operaron, no sé qué te hicieron al ponerte eso. Pero llegó el momento de decir, necesito algo, necesito el despertar del Señor y el levantarte y el decir, volvamos a hacer las cosas. El apóstol Pablo, antes de morir, le escribe una carta de ánimo a su discípulo Timoteo, un joven que sabía que estaba pasando por situaciones semejantes a las que tú y yo pasamos todos los días. Muchas veces decimos, es que son hombres de Dios, por eso están en la palabra, por eso nos enseñan. Pero déjame decirte, era gente como tú y como yo, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas, quizá aún peor, con la persecución detrás de ellos. ¿Cuántos han sido perseguidos en el evangelio? Creo que nadie, en verdad. Nadie hemos sido perseguidos y quizá por eso caemos en un estado de comodidad, quizá caemos en un estado de conformismo y en un adormecimiento. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estábamos junto con ¿quién? Con los muertos. Por eso decía, a veces nos acomodamos con aquellos que no conocen de Cristo también. Porque nos acomodamos en ese mover y nos dejamos llevar como cuando te vas a la playa y que te lleve la ola, ¿verdad? Ahí vámonos. Pero ¿qué pasa cuando te levantas? Tienes que ir en contra de la corriente. Despierta y levántate porque te alumbrará Cristo. Y el apóstol da esta palabra a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, joven. Y esta palabra iba a penetrar en la vida de Timoteo, le iba a tomar como esas palabras de ánimo que te da el líder, o esas palabras de ánimo de alguien, de una persona muy amada que te dice y que te ama y que te quiere acercar a las cosas de Dios. Sabe que esa palabra te va a ayudar en un futuro. Esa palabra te va a animar, te va a fortalecer. Y Timoteo, la cual la mantuvo firme. No sé a quiénes han recordado los posts en el Facebook, ¿verdad? Cada día te aparecen que hace 10 años hiciste esto, ¿verdad? A veces dan pena. A veces dices, ay, mira cómo estaba bien, ¿verdad? O a veces te recuerdan cómo estabas y dices, ay, ya cambié, gracias a Dios. O a veces hace 10 años te dicen cómo estabas y sigues igual. Y dices, chin, que no, lo borro, ¿verdad? Que nadie vea que ando igual hace 10 años. No he cambiado absolutamente nada. Y de repente te aparece un versículo que pusiste hace 6 años y decías, wow. ¿A poco no te recuerda y dices, hasta dónde el Señor me ha traído? O lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y precisamente al estar haciendo esta enseñanza, veía lo que me recordaba Facebook hace 6 años precisamente, y era una palabra que decía en Isaías, o que dice en Isaías 41:10, que puse, ¿verdad? Dice, no temas, porque yo estoy contigo.
no desmayes. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y veo después de 6 años se ha cumplido esta palabra en mi vida. Digo, gracias Señor, porque tú no me has dejado. Y sabes, eso hace como un despertar en ti, o debería de hacer eso, porque eso es lo que provoca la palabra, o debería de provocarte la palabra, un despertar en nosotros como un balde de agua fría y decir, wow, gracias Señor, porque lo estaba viendo completamente diferente. Esta palabra quedó en el clavo para mí. Muchas veces decimos, esta palabra está para aquel, bien buena, la voy a postear y para que la vea y escuche que tiene que cambiar. No, sino que la palabra es como un espejo, que te reflejes en él y digas, tengo que cambiar esta parte de mi vida, ¿verdad? Entonces, así esta palabra fue y quedó plantada en la Biblia para que tú y yo hoy en día podamos recibir esa misma palabra y hacerla nuestro caminar y poder andar conforme al propósito de Dios. Esta palabra que se la da a Timoteo, te la da yo hoy a ti el Señor. Y dice 2 de Timoteo 1, 6, 7. Es una palabra que lo hemos escuchado, es una palabra que no la sabemos de memoria, es una palabra que tú le has dado a alguien. Pero hoy es el tiempo de detenerte y dejar de pensar en la persona de al lado o en el quien le puedas dar esta palabra, sino decir, alto, y esta palabra es para mí. Repite conmigo, esta palabra es para mí. Y dice, por esta razón, Pablo le decía a Timoteo, te recuerdo, por si se te había olvidado, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, es la Nueva Traducción Viviente, y timidez, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Es una palabra que yo creo que cuando Timoteo estaba en un momento de necesidad, en un momento de persecución, le recordaba, el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y creo que se levantaba y decía, vamos a echarle ganas, vamos a seguirle. Y empezaba un despertar en Timoteo, pero no nada más despertaba y decía, sí, ya la conozco, ya la he escuchado muchas veces, de hecho he leído todas las traducciones, se oye muy padre, se oye muy bien, pero hasta ahí. ¿Qué pasa? Al ponerle en acción es lo que quiere y quiere que actives esa palabra en tu vida. Ya Dios hizo la parte más difícil. ¿Estás de acuerdo? Ya puso el don en ti, ya está ahí activado. A lo mejor unos lo tienen nuevecito, ni lo hemos usado, ¿verdad? Otros necesitamos de echarle todavía. Y Dios ya puso lo más difícil, como siempre, ¿verdad? Pero depende de quién, iglesia. De mí. Depende de mí y de me avivar ese fuego, despertar y levantarse para que la luz de Jesús, como lo decía, te alumbre, ¿verdad? Y volvamos a hacer las primeras obras. Existen 3 elementos necesarios para generar el fuego. Oxígeno, combustible y calor. Son los 3 elementos básicos para provocar el fuego. El oxígeno, la insuficiencia de oxígeno impide el fuego comenzar y propagarse. El combustible, sin el combustible el fuego se detiene. Puede eliminarse naturalmente, consumido por las llamas o artificialmente mediante procesos químicos y físicos que impiden al fuego acceder al combustible. Y el tercero es el calor, porque sin el calor suficiente el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. Si ponemos estos 3 elementos basados en nuestra vida espiritual, ¿sabes qué? Es necesario estos 3 elementos para avivar el fuego
en nuestra vida y despertar y levantarnos. No nada más despertar y decir, aquí sigo igual. No, levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Decíamos y cantábamos hace rato: Señor, aviva estos huesos, Padre. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. Necesitamos ese mover de su Espíritu. Necesitamos provocar ese mover de su Espíritu. Por eso a mí me encanta, y yo siempre tengo esa imagen me pongo más bien esta imagen de cuando dice en su palabra: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Lo primero que se me viene a la mente es que Dios está viendo los corazones, y yo quiero que Él vea el mío. Y por eso decir: Señor, aquí está una iglesia que te adora, aquí está una iglesia que desnuda todo su ser y dice: Señor, necesito de ti realmente. Necesito de tu presencia, necesito de ese calor que descienda. Y aquí hay adoradores, ya no busques más. Amén. Que ya no busques más. Aquí están los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Que haya ese deseo. Y el número 1, el oxígeno, es la fe. La fe en Cristo Jesús. Necesitamos esa fe en Cristo, porque la insuficiencia, vamos a cambiar, en vez de oxígeno vamos a ponerle fe, ¿verdad? La insuficiencia de fe impide al fuego comenzar y propagarse. No tenemos fe. ¿Qué es lo que necesitamos para agradar a Dios? Porque sin fe, ya se acordaron, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que tú quieras hacer las cosas, pero si no hay fe, de nada sirve, ¿verdad? Y lo vemos como ahí mismo en Timoteo, segunda de Timoteo, le dice Pablo en la carta, trayendo a la memoria la fe que no fingida que hay en ti, le decía Timoteo, la cual habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Te das cuenta cómo se vamos heredando esa fe en el Señor? Necesitamos instruir a nuestros hijos desde pequeños, servir a Dios, adorarle a Dios, tener un tiempo de comunión en casa, iglesia, con tus hijos. Si ya están grandes, ya aún viven en casa, tráelos, anímalos, dile: ven, vamos a adorar a Dios. Por eso dice Pablo, le decía, trayendo la memoria la fe no fingida. Entonces quiere decir que hay fe falsa. Quiere decir que quizá unos viven, había un testimonio, se había convertido en sicario, y al día siguiente va con todo el armamento a la iglesia y llevó a toda la banda, ¿verdad? Órale, vámonos. Y se convirtió en mero. Y de repente trae todas las armas y le dice: no, ¿qué pasó? Déjalas. Pues, ¿cómo vas a entrar? Me va a espantar toda la gente. Es que si me falla la fe, dice, aquí tengo con qué. Tengamos una fe no fingida, una fe auténtica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando ponemos una vela dentro de un frasco, ¿qué pasa? Se apaga por falta de oxígeno. Muchas veces el oxígeno son los domingos. Ya me hacía falta tantita fe porque en toda la semana no leí, no escuché la Biblia, no vi la Biblia, no hice nada. Entonces como que el oxígeno lo encontramos aquí, ¿verdad? En la iglesia, jueves, domingos. Pero lo que el Señor nos pide es que nosotros tengamos la fe en Cristo Jesús. Fíjate, dice Juan 11:40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que sí qué? Que si crees verás la gloria de Dios. Necesitamos creer para ver la gloria de Dios. No necesitamos ver para creer, sino creer para ver la gloria de Dios. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias
te doy por haberme oído. Ya sabía lo que el Padre iba a hacer, ya sabía, ya lo había escuchado. Y dice, yo sabía que siempre me oyes. La certeza de Jesús de que el Padre siempre te oye. Tú sabes que Dios siempre te escucha tus oraciones. Siempre te escucha y dice, yo sabía que siempre me escuchas, siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ¿qué? Crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Wake up and get up. ¿Qué dije? ¿Quién sabe? Pero sigue bien chido. Sal, levántate, vámonos. Y apestaba. Qué valiente se atreve a ir a un funeral y decir, a ver, levántense. Esa es la fe, ese es otro tipo de fe. Pero la puedes tener, ¿sabías? Si el Espíritu Santo quiere. Pero para llegar necesitamos buscar. Necesitamos meter. Y dice el 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Dice, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Si crees, verás la gloria de Dios. Por mucho tiempo estuvimos yendo a San Antonio. Dios nos usó, Dios quiso que estuviéramos allá. Y déjame decirte, estábamos con una familia que hasta la fecha seguimos teniendo una relación tan preciosa, y algunos de los jóvenes también que me acompañaban. Y pasó algo en esa familia, que el padre de familia cayó en una enfermedad, ¿verdad? Y nos dolió tanto a todos, estuvimos orando y cada día pues no mejoraban las cosas, se ponían mal, ¿verdad? Y yo oraba y le decía, Señor, sánalo, y dábamos ánimo a la familia, veíamos que las cosas no salían, pero al ver a este hombre lleno de fe y alzando las manos en la cama y diciendo, Señor, te amo, yo en vez de animar salí animado, hermano. La fe, esa fe que dices, wow, como este hombre estando en este lugar levanta sus manos y aún todavía hace chistes, ¿verdad? Esa es la fe en quien estamos seguros, puestos los ojos en Jesús, ¿el qué? El autor y consumador de la fe. En Él tenemos que poner para tener ese oxígeno que necesitamos todos los días. Debemos de creer en las promesas de Dios que van a ser nuestro, número 2, el combustible. ¿Qué es el combustible? Esa es la guianza de su Espíritu Santo en la palabra. Su guianza, sin guianza el fuego se detiene. Podemos tener fe, pero necesitamos la guianza del Espíritu Santo para caminar hacia el propósito de Dios, no para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, yo soy de Cristo y lo que hago lo hago ahora para la gloria del Hijo del Hombre, no para lo que yo quiera, ¿verdad? Sino tengo la libertad en Cristo Jesús, pero es para sujetarme al Espíritu Santo, no para hacer las obras que yo quiera, sino para cumplir el propósito de Dios. Puedes, y este combustible, y si no hay el combustible necesario, puede eliminarse naturalmente ese fuego consumido por las llamas o artificialmente mediante procesos químicos, etcétera. Y esto pasa cuando dejamos de leer su palabra, dejamos de ser sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Ya no ayunamos, por lo tanto empezamos a ver con los ojos de la carne, y esto es contra el Espíritu. Iglesia, cuando empiezas a ver los defectos de tu hermano que antes no veías,
Cuando empiezas a ver lo que está pasando en la iglesia que antes no veías. Y cuando empiezas a criticar y empiezas a ver lo que hace esta persona, el líder y esto y el otro, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sabes por qué? Porque estás a punto de caer en un adormecimiento espiritual y dejado llevar por tu carne. Y eso trae desánimo. Y realmente no existe el desánimo. ¿Sabes qué? El desánimo es la falta de comunión con Dios. Es la falta de comunión con Dios. El buscar, es que estoy desanimado. No, es que no estás buscando a Dios. Mejor dilo de esa forma. Es que no estoy buscando a Dios, hermano. Nadie dice eso, ¿verdad? Es que ando bien desanimado. ¿Estás buscando a Dios? Sí, pero no, son muchas cosas. Ya le empiezan a poner ahí cosas, pretextos y todo, ¿verdad? Cómo ocultar el pecado. No, el trabajo, estoy muy cansado, Dios conoce mi corazón. La mentirota, ¿verdad? Luego. Pero no, necesitamos ese combustible, la guianza del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ha, y lo digo, nos ha fortalecido a mi esposa y a mí. Cada mañana, Señor, sorpréndenos, ayúdanos. Cada domingo en Houston, y sabes, nuestras oraciones han sido contestadas. Al principio, una hermanita, no, yo no puedo, pastor, porque no, eso de dar anuncios, orar, no, eso es un privilegio, es algo, no soy digna de estar ahí. Y bueno, vamos a orar. Y orábamos y pedí, Señor, que los que están se animen, se fortalezcan, que busquen de ti, que vean la obra en ti, Señor, dales la visión. Y orábamos. Y hace poco, hermana, ¿cómo ve? Sí, dalos. Sí, pastor, porque yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero servir al Señor y que Dios me use hasta que dé gloria a Dios, Señor, porque escucha las oraciones. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que es Dios el que cambia. Es Dios el que transforma si te dejas. Deja a un lado el ego y deja que Dios transforme tu vida. Deja que Dios cambie tu vida. Es la guianza del Espíritu. Dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Es la pelea de todos los días, hermanos. Es como tu cabeza contra la almohada, las cobijas, ¿verdad? Peleas todos los días. Suéltame, cama, que yo quiero ir a trabajar. Las peleas y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, dice Jesús en Juan 14, 26. Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que los he dicho. Ya no podemos estar viviendo como antes. Necesitamos despertar, levantarte y dar fruto, y fruto abundante. Gálatas nos dice, y todo lo conocemos, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todavía hay deseos, todavía hay pasiones. Crucifícalas, llévalas a la cruz. Llévalas todos los días. Señor, necesito un cambio. Ya no puedo ser igual. Necesito amar a la gente. Ayúdame a amar. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a convivir. ¿Verdad? Si es algo que te cuesta mucho. Acuérdate, compartir es convivir. Compartes y empiezas la plática y por eso es muy importante la convivencia después de las FC. Sabes que se queda más, quedan más cosas grabadas cuando platicas con alguien que el que a veces está compartiendo. O sea, en el tiempo del refrigerio o ahí en el tiempo del break de muchos terminan y ya nos vamos. No, pues es que ahí empezaba lo bueno. También tranquilos, hermano, no se vaya a la 1 o 12 de la noche, ¿verdad? Gracias, hermano, estuvo muy bueno el convivio, pues ya.
A ver, hermano, ya se va. Ya se va. Tenemos que convivir y pedirle al Señor que nos ayude. Y dile a tu alma, cada mañana que te levantes y te pongas en el espejo, dile como el salmo del rey David: bendice alma mía Jehová. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias. Andabas malo ayer, te sanó, dale gracias, ¿verdad? El que te sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. No tenía sentido hace 4 o 5 años, y hoy Dios te ha dado sentido. Te ha dado vida, te ha dado una oportunidad de servirle. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Es parte del despertar, es parte del levantarte, es parte del de avivar el fuego, el del don de Dios que está en ti. Número 3, el calor. Necesitamos ese elemento. ¿Y sabes cuál es el calor? Tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo va? ¿Dejaste de platicar con papá? ¿Dejaste de contarle tus cosas? ¿Dejaste de hablar con él? Salmos 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. O sea, yo me voy a levantar, yo voy a buscar, necesito yo avivar el fuego que ya está en mí, depende de mí, tengo que ir a buscar. Hay hermanos que están esperando a que los animen siempre. No, hermano, usted ya no está para que lo animen, usted está para animar. Usted ya está para animar a otros. Si ya llevas 3, 4, 5 años en el evangelio, ya no estás para que te animen. Están para que tú animes, para que te levantes y le digas: pastor, aquí estoy, ¿qué necesito hacer? O cuál es el plan, el propósito. Yo quiero servir, aquí está mi casa, aquí están mis cosas. Todo depende de Dios. ¿Y sabes cuándo lo pones eso? Cuando estás en un fuego en el Señor y empiezas a decir: todo esto es de Él y para Él. Yo soy tuyo, Señor. Te pertenezco. Yo nada tengo, soy tuyo. De ti dependo. Y ese calor con el Señor dice: y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué quiere decir? Que donde quiera que estés, tú lleves la presencia de Dios. Que donde quiera que estés, se manifieste la presencia de Dios en tu vida. Que puedan decir: hay algo, yo quiero eso. De hecho, el nombre de Timoteo significa el que adora a Dios. El que adora a Dios, ven. Qué bonito, ¿verdad? Que te dijera. El que adora a Dios, a ver, ven. Vamos a adorar juntos. Vamos a buscar a Dios. Júntate con aquellos que buscan a Dios. Júntate con aquellos que te animan a buscar a Dios. Júntate con aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. Es sumamente necesaria esa relación con Dios, porque es un Padre amoroso que sabe tu necesidad y conoce lo que hay en tu corazón, y te abraza y te recobra los ánimos, porque cuando entramos a su presencia no puedes salir igual. Tenemos que salir diferentes cuando estás en la presencia de Dios. Duermes como un bebé, terminas llorando, pero no quizá de tristeza, sino de gozo, de saber cómo te abraza el Señor. Buscar el corazón de Dios. Y quiero concluir. Él conoce lo que hay en tu corazón. Segunda de Corintios 1, 2, 5 dice, Nueva Traducción Viviente: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre misericordioso, escucha esto, y la fuente de todo consuelo. Podemos ir a Él. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otros. ¿Te das cuenta? Que nosotros seamos consolados por Dios para después consolar a otros. Y cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. De esta manera creamos el avivamiento, empezando por ti, después por los que te rodean. Eres un leño encendido. Y cuando tú vas y buscas a Jesús y eres guiado bajo la guianza del Espíritu Santo y te metes a su presencia, aunque no tengas ganas, hermano, aunque estés cansado, y Dios empieza a llenarte, te empieza a dar. Él escucha tus oraciones y entonces sales diferente y ves a alguien así como que y le dices: vente, vamos a adorar al Señor, y vente, vamos a echarle ganas. El hacer una llamada a alguien, hermanos, y orar por ellos transforma su vida, cambia su mente, su corazón. Eso es a lo que el Señor nos ha mandado: a consolar, a fortalecer, a restaurar y a ganar almas para Él. Es la misión: ganar, fortalecer y restaurar. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Si esos tres elementos naturales están presentes de la misma manera, así está en ti. Hay fuego. Si está el oxígeno, el combustible, el calor, hay fuego. Si está Jesús como el autor y consumador de la fe y tú estás poniendo la mirada en Él, si estás guiado por el Espíritu Santo y en su palabra, y decirle: Señor, te necesito, y verla como un espejo y hacer cambios y entrar a su presencia, déjame decirte, empieza a haber un avivamiento en tu vida. Volverá a encenderse esa llama. Pero como lo dijo el apóstol Pablo, aviva el fuego. Tú, por muy desanimado que te encuentres, debes avivar ese fuego del don de Dios que está en tu vida. Despierta, levántate, que te alumbrará Cristo. No es la responsabilidad del pastor, ni de tus padres, ni de tus líderes, es más, ni de tu cónyuge. Tu relación es personal con Dios, si no es la responsabilidad tuya y mía de hacerlo. Y allá arriba no va a haber pretextos. Estábamos muy ocupados, Señor, o es que no quería ir a la reunión de matrimonios, pues yo tampoco fui. No, pero aquí no pasa. En otras iglesias todos van a venir, ¿verdad? Este sábado ya tienen una cita con el Señor este sábado. Dios tiene algo en su corazón para dártelo a ti. Por tanto, no desmayemos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando. ¿Te cansas? A mí a veces me truena la rodilla y unos dicen: hombre, estás chavo, Daniel, espérate que llegues. No quiero llegar. Sí. Pero dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Tu espíritu, que tu relación con Dios, que se vea, que se refleje que Cristo está en tu vida, que empiece a dar frutos, porque esta leve tribulación momentánea no se compara, iglesia, no se compara al mayor y excelente eterno peso de gloria, a lo que vamos a estar haciendo. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, por las cosas que se ven son ¿qué? Temporales.
mas las cosas de Dios son eternas. ¿Cuántos creen eso? Ponte de pie. Y este versículo, Filipenses 1:16, quiero que te lo lleves a tu casa y lo medites y le digas: Señor, creo en ti y sé y estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. Ánimo, ánimo, iglesia, despiértate, levántate, que hay mucho por hacer, hay mucho por cambiar, hay mucho por hacer en la obra de Dios, en el que simplemente el darle nuestro tiempo al Señor, que no es de nosotros, es de Él, el invertirnos en Él, el invertirnos en su presencia, el invertir a nuestros hijos y llevarlos a un encuentro con Jesús, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto lo veo todos los días. Señor, tú comenzaste en mí la obra, tú la vas a terminar. Te necesito, Padre, te necesito para hacerla, porque lejos de ti nada podéis hacer, dijo el Señor Jesús. Lejos de mí nada podéis hacer, porque lo que pudiera haber en esta tierra no se compara a una eternidad con Jesús. No pierdas el tiempo, iglesia. No perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena. Busquemos el rostro de Dios. Despiértate, iglesia, y levántate, que la luz de Cristo te alumbrará. Hay dones en ti que necesitan ser avivados. Ya están en ti. Levanta tus manos y dile: Señor, despierta en mí esos dones, enséñamelos, muéstrame esos dones, Señor. Quiero ponerlos a tu disposición, Señor, porque tú me has llamado, Señor. Me has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para anunciar tu evangelio, Señor, para dar frutos, Señor, y que la gente, y que tú puedas ver, Señor, que tú vives en mí, que la gente pueda ver en mí que tú vives, Señor. Dile: por un momento el Señor está. Él no te ha dejado, Él no te ha dejado.